que hoy culminamos esta semana celebrando la gloriosa resurrección de nuestro Señor. Vamos a venir a la Escritura, por favor, a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, y si pueden orar conmigo, por favor, para el mensaje de la palabra. Señor, te suplico que este día, como ya oró Luis, Señor, apliques, Señor, la obra gloriosa, el poder del Cristo resucitado a las necesidades de todos los que oímos tu palabra, Señor. Háblanos y que podamos aplicar este mensaje para tu gloria y tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén y amén. Al final del mensaje estaremos tomando la Santa Cena. Estoy pensando cómo vamos a coordinar también con las maestras, pero creo que el mensaje es apropiado para cerrar con la Santa Cena, así que estaremos terminando a tiempo para tener un tiempo amplio de poder tomar la cena del Señor. Déjenme pongo aquí el cronómetro para ver cómo estamos con la hora. Estamos en Marcos 16. He titulado este mensaje Las implicaciones de la resurrección de Cristo. Dice así, versículo 1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Y ellas se asustaron, pero él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Hermanos, hoy celebramos el evento más glorioso del cristianismo, la resurrección de Cristo Jesús. Muchas veces el cristianismo es cuestionado y se nos pregunta si es la verdad, si es el verdadero camino a la salvación, o en otras palabras, ¿por qué los creyentes afirmamos que esta es la religión verdadera? Porque no es lo mismo lo que proclaman los musulmanes. No dicen de que el camino a la salvación es a través del Islam. No es lo mismo que proclama el hinduismo. No es lo mismo que proclama el budismo. Todas las religiones dicen ser la verdad, pero nosotros podemos afirmar que este es el verdadero camino a la salvación por este acontecimiento, mis hermanos, porque a diferencia de todas las otras religiones, podemos decir que esta es la única religión cuya tumba está vacía, cuyo, vamos a decir, precursor o iniciador de esta religión, si así le quieres llamar, es el único que ha resucitado de entre los muertos. Y aunque es cuestionado por los escépticos o por los incrédulos este pasaje, hay comprobación y evidencia que esto no es una mera fábula ni un mito, sino que esto aconteció, y el apóstol Pablo dice que más de 500 testigos vieron a Cristo resucitado. Por lo tanto, la resurrección de Jesucristo entre los muertos separa el cristianismo de toda otra religión. Sin resurrección no hay cristianismo. Si el evangelio que predicamos se quedara en lo que sucedió el día viernes, en la muerte de Cristo, puede ser glorioso, puede ser asombroso, pero si no hubiera resucitado, no hubiera confirmado que el que estaba muriendo ahí era 100% Dios y 100% hombre. Entonces nosotros, mis hermanos, sin resurrección,
Si la vida nada más consiste en el aquí y en el ahora, Pablo dice que somos los más dignos de lástima si esta historia no fuera verídica, porque nosotros tendríamos una esperanza irreal. Pero bendito nuestro Señor, que la esperanza que tenemos es que 20 siglos después, esas palabras del versículo 6 y 7 siguen todavía vigentes. Si Cristo está vivo, el que ustedes buscan al crucificado no está en la tumba sigue vacía hasta el día de hoy, mis hermanos. Y eso es la razón por la que estamos celebrando. La resurrección de Jesucristo entre los muertos, mis hermanos, es lo que nos da sentido a nuestra vida. Así que veremos por medio de este mensaje glorioso. Mi objetivo, mis hermanos, es que veamos dos cosas de este mensaje. Primero, la gloriosa descripción que leímos de la resurrección. Es glorioso los eventos. Y segundo, las implicaciones de esta resurrección a nuestra vida. Veamos primero el evento, la gloriosa resurrección. El pasaje de Marcos comienza con la historia de unas mujeres piadosas. Lo primero que comienza narrando Marcos es que estas mujeres piadosas, discípulas del Señor, iban hacia la tumba para ungir al Señor. Dice que pasando el día de reposo compraron hierbas aromáticas para ir a ungirle. La Escritura enseña, mis hermanos, que Jesús fue muerto nosotros le llamamos viernes, pero los judíos no tenían esa nomenclatura para los días, sino que ellos decían primero, segundo, tercer día de la semana, todo en base al Sabbat. Y la Escritura enseña que el Señor murió en el día de la preparación del Sabbat. Entonces es el que nosotros conocemos como viernes. El día viernes que oramos aquí, que celebramos o conmemoramos la muerte del Señor Jesucristo, Luis decía que como a las 3 de la tarde, él tuvo ese recuerdo, esa impresión de que es la hora que según los 4 evangelios, dice que a la hora 9, él expiró, entregó el alma, es decir, que empezaron las tinieblas desde la hora 6, el día comenzaba, la hora primera era a las 6 de la mañana de nosotros, la hora 6 eran las 12 de la mañana, del mediodía, y la hora 9 eran las 3 de la tarde. Entonces, dice que estas mujeres en el día de la preparación fueron a comprar estas especies para el siguiente día, el primer día de la semana, llevárselas al Señor. Entonces creemos, mis hermanos, que José de Arimatea, que fue quien puso en este sepulcro al Señor, lo bajó de la cruz después de las 3 de la tarde hasta probablemente las 6 de la tarde, antes que comenzara el Sabbat. Dice Marcos 15, si le das una vuelta a la página, dice versículo 42, ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, o sea, era el viernes, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios. Y mira cómo dice, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto, y comprobando esto por medio del centurión le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándolo de la cruz le envolvieron en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponía. Entonces Jesús fue puesto en el sepulcro entre las 3 y 6 de la tarde, no sabemos, se arma de valor, pero quiero que notes en esta narrativa la importancia de esa frase. José de Arimatea se armó de valor para ir a pedir el cuerpo del Señor y lo ponen en el sepulcro. Y quiero que notes otra cosa, insistentemente menciona Marcos, porque Marcos es muy descriptivo, la roca, ¿cómo la describe? Pesada, una roca pesada, una tumba cavada en la roca. Eran de otro tipo, eran unas cuevas en donde se ponían los cuerpos. Entonces estas mujeres compran, cuando termina el Sabbat, compran las especies aromáticas y van a primera hora de la mañana
a buscar al Señor. Pero quiero, mis hermanos, que nos detengamos aquí un momento. Y quiero que consideremos a estas mujeres piadosas. Porque al estarlas leyendo, mis hermanos, yo era retado grandemente con la piedad de estas mujeres. Y por eso te dije, pon atención que José de Arimatea, un prominente, fíjate, un prominente tenía gran temor de que lo hubieran relacionado con el mismo Jesús. Pero armándose de valor y porque esperaba el reino y porque yo creo que con esa expresión Marco nos quiere decir, creía que el rey de ese reino era Jesús, pidió el cuerpo. Pero estoy llamando tu atención en la narrativa, nunca cuando leas los evangelios, especialmente alguien como Marcos que pone tantos detalles, admírate de la descripción de lo que él está contando. Esto es como una película HD. Bueno, ya HD ya quedó antiguo, es una película ultra 4K. HD es esa cámara que tenemos, así que mis hermanos, si me veo borroso es porque todavía tenemos HD. Pero bueno, Marcos es muy descriptivo y nos dice que estas mujeres, a lo que quiero llamar tu atención es esto: mira la piedad de estas discípulas. Mira su devoción a tal grado que la Escritura en los 4 evangelios nos describe que todos lo habían abandonado, pero ya vamos 2 veces leyendo en donde dice que las que lo seguían eran ellas. Y se arman de ir a comprar, y yo no quiero que veas, es que era el rito nada más ponerle especies, no. Lo que implicaba era el rito para tus familiares, a lo mejor era el rito para un difunto, cualquier otro fuera, pero para lo que había pasado horas antes de esa crucifixión horrible, el mismo Pedro, cuando le dijeron, tú andabas con él, lo negó 3 veces antes de cantar el gallo. Y estas mujeres, por la gracia de Dios, pagaron un alto precio por ser discípulas de Cristo e iban a ungirle. Iban a ungirle por amor, porque le amaban. Alguien podría decir, no, pues es que era probablemente su madre, las otras señoras eran como sus discípulas más queridas. No, mis hermanos, cuando alguien ha conocido a Cristo, y es lo que hemos estado orando como iglesia, una señal del avivamiento es que tu amor por Él, tu piedad por Él se ve renovada. Y el precio que estas mujeres estaban pagando era altísimo. Aún su vida corría peligro, pero ellas iban con un gran gozo, con un gran gusto. Gozo me refiero de poder ir a servir a su Señor, pero tristeza y quebranto, porque la diferencia que tienen estas mujeres, mis hermanos, con nosotros es que ellas creían que iban a encontrar a un Cristo que estaba muerto, pero nosotros, mis hermanos, creemos en un Cristo resucitado. Cuando yo veo a estas mujeres, mis hermanos, la verdad que soy retado. Arriesgaron todo para ir a ungir el cuerpo del Señor. Yo te quiero hacer esta pregunta, iglesia: ¿qué te mueve a ti y qué me mueve a mí ahorita? ¿Qué tipo de amor o devoción tenemos por el Señor? Cuando estaba preparando el mensaje, te voy a ser bien sincero, yo era quebrantado. Era quebrantado porque muchas veces podemos acostumbrarnos o familiarizarnos de más con el Evangelio. Venimos a la iglesia a cumplir o porque ya es tu tradición. Creemos que cuando hacemos la oración pastoral pedimos que el Espíritu Santo guíe lo que vamos a orar. Y Luis, hoy que oró repetidas veces, él no sabía de lo que iba a compartir. Señor, avívanos en tu palabra, avívanos en la vida de oración, en la vida de servicio. Lo que te estoy queriendo decir, que estas mujeres piadosas, las primeras grandes personajes de esta escena de la resurrección, nos llaman, iglesia, a ser personas que vivamos, aún que paguemos costo alto por vivir en amor para el Señor. Y te quiero decir lo más glorioso: la resurrección, vamos a ver en las implicaciones, esto trae
aprendemos, mis hermanos, que este Cristo resucitado es digno de que le lleguemos y lo busquemos y lo honremos. El viernes nos reunimos a pedir avivamiento. El avivamiento, mis hermanos, es volverse a ese amor, a esa entrega, a que la obra de la cruz nos incentive a vivir de esta manera. Pero ¿qué vemos en la segunda escena? Cuando iban llegando, se venían preguntando ella, ¿quién nos removerá la piedra? Porque es muy pesada. Me encanta que Marcos dice varias veces que es muy pesada. Y cuando llegan, dice que alzando los ojos, algunos dicen por lo abrupto del terreno, algunos que están aquí han tenido el privilegio de ir, y la verdad es que hay como 2 o 3 opciones de la tumba en donde estuvo Jesús, y algunas, la Iglesia Católica hasta montó una capilla, bueno, no una capilla, ya un templo encima de donde se cree que fue la tumba. Otros que dicen es la que más cree que los cristianos fue. En realidad no sabemos, pero por la descripción de Marcos creemos que estaba así en alto, porque alzando los ojos, que vienen con esta pregunta, que quién nos va a mover la piedra, y de repente llegan y encuentran la piedra removida. Pero yo quiero hablar un poco de la relevancia de la piedra removida. ¿Y por qué Marcos nos dice esto, mis hermanos? Jesús, ahora como Hijo de Dios resucitado, ¿tú crees que necesitaba remover la piedra? Él pudo haber salido. Él pudo haber, tenemos relatos en las Escrituras que dice que entró donde estaban reunidos ya como resucitado. No sabemos si traspasó paredes o qué, pero la verdad que él no necesitaba remover la piedra. La piedra removida, mis hermanos, es un mensaje para todos los que estamos de este lado de la piedra, para que nos diéramos cuenta que no estaba en la capacidad de un hombre, que no estaba en la capacidad de varios guardias, sino que Cristo la removió para que los que estamos de este lado checáramos adentro y viéramos que la tumba está vacía hasta el día de hoy. Algo que se me hace bien tremendo es que ninguno de los 4 evangelios menciona qué pasó o cómo resucitó, no lo menciona. Y qué bueno que nos dejaron con eso, porque Dios sabe cómo usó su poder. Me refiero al acto mismo. Todos lo que describen es llegaron y ya había resucitado. Pero sí sabemos que los 4 evangelios, mis hermanos, afirman este hecho. Este hecho, mis hermanos, ha querido ser negado desde ese día. La resurrección de Jesucristo ha estado bajo ataques persistentes. Y te voy a decir por qué. El pastor Al Mohler dice que debido a que es la confirmación central de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios encarnado y la señal final de la obra terminada de Cristo de expiación, redención, reconciliación y salvación. Eso es lo que confirma que ese que murió era Hijo de Dios. Es la culminación de toda la obra de salvación, de expiación, de redención. Estoy volviendo a decir las frases que dice Al Mohler, de diferentes ángulos. Es decir, por eso ha estado bajo ataque. Desde el primer siglo han habido quienes rechazan la resurrección de Cristo. Como Pablo lo entendió bien, el cristianismo se sostiene o se cae con la tumba vacía. Si Cristo no resucitó, dijo Pablo, somos los más dignos de lástima. Es sorprendente, mis hermanos, que desde esos días los mismos religiosos comenzaron a dudar y vieron algunos mitos comunes, rumores comunes del evento. Mira, te voy a mencionar entre algunos que comenzó a circular en ese tiempo decían de que los discípulos robaron el cuerpo, lo cual es bien poco probable. De hecho es mentira, pero es bien poco probable que haya sucedido ese evento. Otro rumor muy común es que las mujeres estaban tan golpeadas en lo emocional por el evento que se confundieron de tumba. Yo no sé cuántos han podido estar en lugares así desérticos. Yo cuando viví en Ciudad Juárez y salía a la parte desértica, la verdad que las rocas se parecen, entonces se popularizó. No, pues llegaron a otra tumba que estaba vacía. Y ahorita, verdad que nos da de cierta forma un poco de risa, pero se acuñaron estas verdades. La principal
esa que les comento del cuerpo robado. Dice Mateo 27, 62. Si me puedes acompañar, por favor. Dice, al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, además de poner la guardia, sellaron la piedra. Esa frase, sellaron la piedra, es que se ponía un sello real, y violar ese sello real podía ser un cordón, una cadena, un sello estampado. Violar ese sello real era un delito. Entonces, pero aún así se comenzó a correr el rumor, ¿será que se robaron el cuerpo? ¿Será que las mujeres se confundieron porque no estaba bien señalizado? Y otra que es muy común hasta el siglo XXI que estamos viviendo, es que esto es solo un mito, que nunca pasó, que por lo tanto lo que hace esta declaración es negar que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Porque si en 4 evangelios te dice que al 3er día resucitó y los eventos por diferentes narradores son confirmados y aún así alguien dice, pero eso es un mito, entonces a la larga lo que está haciendo es teniendo incredulidad del Señor. Pero la pregunta es esta, si todo esto fue inventado, si todo esto fue, como dicen, inventado o robado el cuerpo para crear una religión, aún así como dudaban los religiosos, ¿por qué después de ver la muerte tan cruel del Señor y después de haberlo negado con temor y todos haberlo abandonado, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, cuando vieron a Cristo resucitado, cuando el apóstol Pablo también lo vio camino a Emaús, lo vio resucitado, ¿por qué estuvieron dispuestos a dar su vida, mis hermanos? Y es porque esto no es un mito, y es porque Cristo ha resucitado y vive el día de hoy. Ahora veamos no solo esto, sino el joven sentado y su anuncio. Marcos nos dice que había un joven sentado. Nosotros sabemos que ese joven no era uno de los guardias, no era un discípulo, sino que por los otros evangelios y por la función que está haciendo de anunciar las buenas nuevas, sabemos que era un ángel. Él anuncia el mensaje principal del evangelio. Yo quiero que pongas atención a esto, mis hermanos. Este es el mensaje central del evangelio. Cristo no fue derrotado por la muerte. La muerte no pudo con él. Aunque las huestes pensaban que estaban ganando o avanzando, el mismo Satanás pensaba que estaba teniendo victoria. La verdad es que Jesús estaba triunfando en la cruz y cumpliendo lo que las escrituras decían de él, que era necesario que el Cristo, o sea, el Mesías, padeciera, pero al 3er día resucitara. Lucas capítulo 9 dice, y él les dijo, versículo 20, Lucas 9, 20, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo, el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndole severamente, les mandó a que no dijeran esto a nadie, diciendo, el Hijo del Hombre debe de padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muertos y resucitar al 3er día. Jesús ya les había dicho a sus discípulos. Estas mujeres habían escuchado, y cuando llegan delante de la tumba, encuentran a este joven con vestiduras blancas, se llenan de temor, y este joven, este ángel, les anuncia lo que había acontecido. Mis hermanos,
Ese es el anuncio del evangelio que debemos de estar predicando como iglesia. El evangelio no está completo si no predicamos la resurrección. Mira, en esa frase del versículo 22 de Lucas 9 que acabamos de leer, nos dice lo que debemos de estar predicando. El Hijo del Hombre padeció mucho, murió en la cruz. ¿Por qué? Por los pecados. Pero al tercer día resucitó, mis hermanos. Pablo también nos dice que este es el mensaje central del evangelio. Abre tu Biblia en 1 Corintios 15. Es importante que lo veas como Pablo dice que este es el mensaje que predicó y es el mensaje que los convirtió a ellos, el que recibieron. Dice el versículo 1, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Mira otra vez la frase, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría, dice Pablo, de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Incluso algunos estudiosos de ese pasaje, pues sería, no quiero ser dogmático en esto, pero pareciera que se les apareció a 500 hermanos a la vez. Es decir, tuvieron una, reforzando a que no fue un mito, tuvieron una histeria colectiva o qué pasó. Pero lo que quiero que pongas atención, que lo que le dijo el ángel a las mujeres piadosas es lo que Pablo dice que es el evangelio. Y mis hermanos, el ángel le dijo a las mujeres, vayan y díganlo a los discípulos y a Pedro. Yo quisiera pedirle al Señor que esta iglesia, mis hermanos, sea una iglesia que no cese de anunciar este evangelio completo hasta que Él venga de nuevo por su iglesia. Nosotros estamos como pastores haciendo esfuerzos, estamos dando un curso de evangelismo. Esta iglesia fue fundada, mis hermanos, por medio del evangelismo personal, por medio de no dejar pasar, como quien dice, ninguna cosa que se mueva sin hablarle el glorioso mensaje del evangelio. Mira lo que el ángel les dijo, vayan, salgan, corran y díganle a los discípulos que Jesús Nazareno, el que crucificaron el día viernes, ahora ya no está aquí. Miren el lugar. ¿Y saben qué? Ese mismo mensaje y ese mismo desafío es para nosotros hoy. Hermanas que están aquí, creo que esta es una aplicación gloriosa para las mujeres. Me sorprende que los primeros que escucharon este llamado de ir y predicar, aunque ya lo habían escuchado en muchas enseñanzas cuando Jesús vivía con ellos, pero como Jesús resucitado, fueron estas discípulas fieles. Muchas hermanas se me acercan y con este movimiento del feminismo me dicen, bueno, ¿y yo qué puedo hacer en la iglesia? Pues predicadora no puedo ser. Entiendo que Dios llamó a pastores varones. Aunque yo creo que una mujer puede enseñar y predicar en un contexto para mujeres o como lo están haciendo las maestras para niños. Pero no sé si han tenido esa duda. Y muchos dicen, ¿qué puedo hacer para el reino de los cielos? Yo te quiero animar, hermana, que estás aquí. Tú puedes hacer dos cosas, de acuerdo a esta enseñanza de esta mujer. Primero, ser una mujer piadosa que ame al Señor, que viva adorando su vida. Y segundo, este llamado también es para las mujeres. Vayan y díganles. Pero iglesia, este llamado es para todos nosotros. Si algo debe de incentivarnos el día de la resurrección, mis hermanos, es a ser evangelistas. Yo escudriñaba el viernes, estábamos orando, escudriñando nuestros corazones y viendo qué áreas tenemos que pedir perdón al Señor y crecer. Yo le decía, Señor,
permíteme tener una carga, un dolor por los perdidos. Qué trágico sería escuchar esta historia y como si fuera un equipo en donde nosotros, o un partido político, ya estamos de este lado, los que creemos en Cristo resucitado. Y un día estaremos para siempre con Él en la gloria, pero pensar de que los que están allá, por alguna razón, no necesitan escuchar este mensaje, que por alguna razón nosotros alcanzamos gracia y misericordia cuando Romanos claramente nos dice que somos un remanente escogido por la pura gracia y no por obras. Entonces, mis hermanos, mi objetivo con este día de la resurrección también es que tú seas avivado en tu evangelismo, que tu familia, que tus relaciones, que tus conversaciones, que tu testimonio sea tal que las personas digan: yo anhelo lo que este hombre, esta mujer tiene, eso que ha acontecido en su vida. Y cuando vean eso, entonces tú abras tu boca y recuérdate cómo dijo, cómo una persona es salva. Romanos 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que que Dios le resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Ahí está la proclamación. Yo no me canso de escuchar, y al contrario me alienta mucho. Me platica Luis aquí, a lo mejor algunas están en su casa ya por su edad, pero de señoras grandes cuando comenzaron la iglesia, que fueron insistentes, como esta mujer piadosa, llevando el evangelio a una persona. ¿Sabes qué? Algunas de ustedes o algunos de ustedes son el resultado de una persona que fielmente los buscó. A lo mejor le cerraste la puerta. A mí me comentó Luis, o Gerardo más bien me comentó, que cuando recién comenzó a evangelizar aquí en Guadalajara, hay un esposo de una señora creyente que ya falleció, que hasta le sacó pistola y le dijo: ¿sí es cierto, Luis? Le dijo: no me vengas a querer convencer de esto a mí, por favor. Imagínate, pero esa fidelidad. Y ahora, cuando allá en la eternidad, personas que por nuestro anuncio hayan escuchado las buenas nuevas del evangelio, mis hermanos, ¿sabes lo que trae esto? No trae mérito, no trae que tú fuiste el tremendo ganador de almas, como cuando llegan los capitanes y les ponen así el montón de medallas. No, lo que trae es gloria al nombre de Cristo. Exaltamos a la resurrección de nuestro Señor. Así que ahí en tu Biblia sí te recomiendo que tú puedas hacer esto y subrayar esa frase para que te incentive al evangelismo. Estamos en Marcos 16, en el 6. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, pero id y decirlo a sus discípulos. Así que eso vamos a hacer en esta iglesia todos los domingos hasta que Cristo venga por su gracia. Vamos a proclamar que Él está vivo. Amén, mis hermanos. Al final quiero orar también por algunos que necesitan ser reavivados en el evangelismo. Muchas veces tenemos temores, pero a la larga es nuestro orgullo. Muchas veces tenemos, como quien dice, algo ahí que nos da el evangelio de Mateo, que fue escupido, golpeado, insultado. Pero el mensaje que te damos es que esa tumba está vacía, que al tercer día hubo un evento glorioso, se levantó. Y dice la Escritura que así como la serpiente que fue levantada en el desierto para que todos los que habían sido mordidos por serpientes la vieran y vivieran, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado
hablando de la cruz, pero levantado también en su resurrección para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si tú nos estás sintonizando o estás aquí sin darle tu vida a Cristo, hoy es el día en donde tú te preguntarás qué tengo que hacer. Cree en Él. Cree que esto no es un mito. Cree que Él derramó su vida para llevarnos a Dios. Y vuélvete a Él. De donde estés, si tus pecados fueren rojos como la grana, Él los quiere hacer blancos como la nieve. Venid pronto, dice la Escritura, y estemos a cuentas. Y por eso, mis hermanos, yo animo, iglesia de Cristo que ha sido resucitada con Él, que nos vayamos de esta predicación con una carga por los que están perdidos. Que no solo celebremos, sino que nos vayamos proclamando al Cristo resucitado. Quiero decir en mi segundo punto, que es un poco breve, implicaciones. Esta es la descripción gloriosa de lo que pasó. Ahora, el segundo punto será más breve, pero es importante, implicaciones de la resurrección que el Nuevo Testamento enseña. Es decir, después que aconteció el evento, esto era para ellos novedoso. Es como les digo, una película. Imagínate cuando hemos estado en un funeral, cuando hemos perdido un ser querido, ¿cómo están los siguientes días? Sientes como que como que te golpeó un coche, como que no sabes lo que está pasando. Para ellos así fue. Pero con el pasar del tiempo se dieron cuenta que estaba cumpliéndose lo que las Escrituras decían del Cristo. Y el Señor les permitió ponerlo en teología. Y eso es lo que tenemos. El Nuevo Testamento básicamente anuncia la obra del Cristo resucitado. Entonces, es probable que hayan más, pero quiero sacar algunas que salen de este texto y apoyándome en otros textos del Nuevo Testamento. En otras palabras, ¿cómo aplicamos la verdad de la resurrección a nuestras vidas como creyentes? Lo primero que quiero considerar, voy a decir varias, es que con la resurrección, Cristo demostró su poder y volvió a su gloria original. Ese es un hecho teológico. Al resucitar, se mostró que Él era todopoderoso, que era de la misma calidad de Dios, pero volvió a su gloria original. ¿Y qué implica para nosotros? Esto implica adoración. Si Él volvió a su gloria, si Él mostró su poder, entonces la respuesta que Dios quiere de su iglesia es adoración. La Escritura enseña que Cristo, al tomar forma de hombre, se había despojado de su gloria. Cuando las mujeres entraron a la tumba y el ángel les contestó, Jesús Nazareno, el crucificado, se refiere a la humanidad de Cristo. Pero ahora les dice, ese crucificado ya no está aquí, ahí está el lugar. Ahora vean lo que ha sucedido, ha resucitado. Y lo que la resurrección confirma es que ese hombre no solo era hombre, sino que era Dios y volvió a su gloria original. Lee por favor conmigo Juan 17:4. Si quieres, quiero que seas un poco dinámico porque sé que algunos a veces cuando en la exposición se sienten cansaditos, pero léelo conmigo. El versículo 4 dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuándo? Eso lo dijo antes de morir, pero en la cruz Él dijo, consumado es. Y mira lo que le dice. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Entonces, el hecho de resucitar es como el Padre dijo, aquí vuelves a la gloria. De hecho, teológicamente se confirmó incluso con su ascensión, no solo con la resurrección, sino con su ascensión. Y ahora nos leía Willy en el tiempo de alabanza un pasaje en donde nos muestra la implicación para nosotros. Por cuanto Él se humilló, por cuanto vivió limitado, por cuanto dejó su gloria, sufrió la cruz, le decían, bájate, si eres el Hijo de Dios, bájate. Y Él, cumpliendo la obra que el Padre le había encomendado,
Dice Filipenses 2, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué implica que Él haya vuelto a su gloria? ¿Qué implica que Dios le haya devuelto ese poder o que haya demostrado su poder al resucitar? Que toda rodilla y toda lengua viva para el propósito original para el que fue creado el hombre, que es adoración, mis hermanos. El domingo pasado fuimos bendecidos con el mensaje de Malaquías y dice que vendría el Señor a su templo. Y lo que Malaquías reprende es una adoración falsa. Y una frase que dijo Andrés que se me quedó toda la semana, que está en Malaquías, no es propia de él, se la robó, se la pidió prestada al profeta Malaquías. Decía, tráele esa ofrenda defectuosa o flaca a tu rey. ¿Te atreverías a hacerlo? Pero al Señor a veces le decimos, estoy hastiado, y no le traemos adoración. Si algo puede este domingo de resurrección ser avivado en la iglesia, es que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de los que están en la tierra, de los que están en esta iglesia, Gracia Soberana, de los que nos visitan, proclamen y digan, Jesús es el Señor. Y la adoración no es, de acuerdo a Malaquías, del diente al labio, como decimos. La adoración es de corazón, porque la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y también Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mis hermanos, estuvo orando Luis ahora. La adoración verdadera es tu vida rendida a Él. Así que, ¿qué implicaciones de la resurrección? Bueno, la primera, Cristo es digno de nuestra adoración. Iglesia, que no se diga de nosotros como en los tiempos de Malaquías, que nos es pesado venir a darle la gloria al Señor, sino que sea nuestro mayor gozo. Porque sabes que yo lo veo como un entrenamiento, porque por la eternidad estaremos de rodillas, gente de toda tribu, lengua, nación, y juntos diremos, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria y el poder y la sabiduría y las riquezas por los siglos de los siglos. Amén. Y por eso queremos que cada experiencia de adoración sea gloriosa. No venimos a escuchar al equipo cantar, no venimos a ver cómo cantan los demás, no venimos a analizar, no, queremos ser adoradores en espíritu y en verdad, que lo adoren con cantos, pero que lo adoren con su vida, que lo adoren con sus bienes, que lo adoren con su servicio. Señor, avívanos en la adoración. La resurrección implica adoración. Segundo, la resurrección aseguró nuestra justificación. Mis hermanos, en la cruz dijimos el viernes que Cristo nos sustituyó y aconteció el milagro más glorioso. Dios puso sobre Él, cargó sobre Él el pecado que me correspondía a mí. La ira de Dios fue sobre Él, el juicio de Dios fue sobre Él, el pecado, y Él fue el sustituto. Y el glorioso intercambio consiste en que Él nos dio su justicia. Cuando un hombre nace de nuevo, lo que realmente acontece es que Dios lo declara justo, le da un nuevo corazón, pero da una declaración legal y dice justificado. Ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Y por eso, mi amigo, si tú este día vienes a Jesús, dice que Él agarra esos pecados, los echa al fondo del mar y no tiene más memoria de ellos. Y lo más tremendo es que esto nos causa un cortocircuito, porque uno se recuerda de la vida de pecado que ha vivido y dice, ¿cómo es que me declara justo? Y Pablo nos dice en Romanos 4:25 que la razón es porque Él resucitó. Porque si hubiera quedado en la cruz, hubiera sido un tremendo, como Siddhartha Gautama, el Buda, por ejemplo, o como
Gandhi o como Mohamed o Mahoma del Islam, pero él al resucitar, mira cómo lo dice Pablo, Romanos 4:25, lo puedes poner por favor, dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado, aleluya, por causa de nuestra justificación. Yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, ven su vida. Dicen, ¿acaso es posible que Dios me vea justo? ¿Sabes por qué te ve justo? Porque te ve atrás de la cruz y por cuanto resucitó, ahí te entregó su justicia. Y dice la Escritura en Efesios que la justicia de Dios se recibe por la fe. No te tienes que flagelar, no tienes que pagar una penitencia, no le tienes que cumplir a Dios. Qué trágico sería, qué trágicas son las religiones que dicen, es que tengo que pagarle a Dios. Si así fuera, las mejores obras se quedarían cortas. El cristianismo te dice que el que le pagó a Dios en tu lugar fue Cristo. ¿Alguna vez han ido? A mí me ha pasado que me invita algún amigo a un restaurante, así que comienzo a ver el menú y comienzo a ver los precios del menú. Y entonces comienzo a decir, ay caray, ¿aquí era invitación o cómo iba a ser la cosa? Y al final, él amablemente dice, yo pago. Y tú dices, déjate ayudo con algo. Mis hermanos, no tienes que ayudarle al Señor. Esto es gracia para tremendos pecadores, como fue el que te habla, porque por su gracia, cuando Él resucitó, me entregó su justicia. Entonces, la resurrección implica adoración, la resurrección implica justificación, la resurrección implica victoria sobre el pecado. Porque si solo te otorgaran la justicia, pero nunca cambias, nunca vives una vida santa y justa, pues entonces sería nada más un decreto legal. Pero la resurrección, mis hermanos, una de las cosas más gloriosas, yo lo he predicado aquí varias veces, es el misterio del creyente unido a Cristo. Una forma que puedes definir a un cristiano es el que es uno con Cristo. Y Romanos nos dice en el capítulo 6, versículo 4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, que dice, andemos en novedad de vida. Nos unió en su muerte. Mira cómo opera esto. En la cruz, tu viejo hombre, tu vida de pecado estaba muriendo juntamente con Él. Pero en la resurrección, cuando Él se levantó, también estabas unido a Él. Y por lo tanto, no hay excusa, mis hermanos, para decir no puedo vencer el pecado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Tú tienes el poder de Cristo resucitado por medio de su Espíritu dentro de ti. Y si te fijas, algunos de estos elementos fue lo que oramos el día viernes. Queremos crecer en adoración, queremos vernos que realmente hemos sido perdonados, pero orábamos porque el Señor rompiera cadenas de pecado. ¿Y sabes por qué podemos orar ese tipo de cosas? Porque la resurrección asegura que su pueblo puede caminar delante de Él como una vida santa. ¿Por qué podemos obedecer mandamientos como el que dice, sed santos como yo soy santo? ¿Por qué podemos obedecer la ley de Dios? ¿Por qué? Porque Cristo resucitado mora en nosotros. Y tú, léelo bien, Romanos 6. Fuiste sepultado por medio de Él en su muerte, pero así como resucitó,
también andamos en novedad de vida. Versículo 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la semejanza de la resurrección. Eso es la nueva vida en Cristo, el resucitado, el que nunca ve cambios en su vida, mis hermanos. Es probable que no ha sido unido a Cristo, pero la buena noticia es que Dios te quiere unir a Cristo hoy. Entonces, la resurrección implica santificación. La justificación es un evento. Una vez te declaran justo. La santificación es, más bien dicho, un caminar en donde cada vez me parezco menos al pecado y me parezco más a Cristo. Y aquellas cosas que no podías dejar, las iras, las amarguras, los odios, los resentimientos, la lujuria, que no podíamos dejar, porque dice Efesios que éramos esclavos de ellos, con el poder de Cristo resucitado, tú eres una nueva vida. Y yo te animo a que puedas crecer en santificación. La justificación es toda de Dios. La santificación es por medio del poder del Espíritu Santo, pero el creyente se dispone y camina en esa santidad. Dos implicaciones más, pero no me quiero quedar sin decírseles. La victoria sobre la muerte o la esperanza futura de la glorificación. Porque Cristo resucitó, mis hermanos. Nos promete que tú y yo un día resucitaremos. Esta vida es dura. Este año yo he sufrido muchas cosas, pero algunos más que otros, enfermedades terminales. Aquí tenemos a nuestro hermano Nelson, que por la gracia de Dios te vemos recuperado aquí, Nelson, pero si somos honestos, él me decía, yo vi algunos días que no salía de esto. El cuerpo es frágil. Pero, como dijo Pablo, si nuestra esperanza fuera solo para el ahorita, imagínense. Qué miserables seríamos. Pero porque Cristo resucitó, promete que los que hemos creído en Él resucitaremos juntamente con Él. Dice Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Pero mira, me encanta que se dará vida a vuestro cuerpo mortal. Y en 1 Corintios 15, ese es todo el argumento de Pablo, es el pasaje que más habla de la resurrección. Versículo 19 dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y mira el versículo 54, ahí mismo en 1 Corintios 15. Pero cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos los que mueren en Él ya no tienen ese aguijón que es el pecado, y el pecado trae la muerte eterna. Lo que está diciendo es que los que mueren en Él, por la resurrección de Cristo, ese aguijón del pecado y aún la misma muerte ya ha sido derrotada. Así que cuando tú vayas a un funeral de un creyente, aunque nos duele la separación, dice la Escritura que honrosa es al Señor la muerte de sus santos. ¿Sabes por qué? Porque ellos pasan a vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté su cuerpo ahí en la tumba, aunque esté muerto, él vive. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, tú y yo tenemos una esperanza. Si el cuerpo ha de perecer, decía Martín Lutero,
No importa, tenemos nuestra esperanza, nuestra ancla segura allá en la eternidad, que un día abriré, el día que tú mueras, si tú has puesto tu fe en el Señor, abrirás tus ojos y verás la gloria de aquel que te salvó. ¡Qué gloriosa bendición! Y última implicación, nos lleva la resurrección a no vivir para lo temporal, sino para lo eterno. Es decir, implica esperanza. Ahí mismo en 1 Corintios 15 dice, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, Pablo decía, porque hay resurrección, yo no vivo para esta vida. Yo no vivo para esta vida porque si esta vida es todo lo que hay, entonces mejor comamos y bebamos que mañana moriremos. Y qué triste que muchas personas creen eso, que van al hoyo, como dicen ellos, y ahí termina su existencia. No, mis hermanos, la vida del cristiano es de esperanza. Así que quiero concluir el mensaje diciéndote, tú estás sufriendo pruebas, escasez, tribulaciones, oposiciones. Cristo ha resucitado y por lo tanto tienes esperanza que un día resucitarás también con Él. Este último punto que vimos enseña que nuestra vida no es temporal, sino que incluye vida eterna. Por eso, mis amigos que no conocen al Señor, quiero decirles que si ustedes mueren en pecado, la paga de su pecado es muerte. Pero Dios les da el regalo hoy de creer en Él y por su resurrección tú puedes vivir. Lo que tienes que hacer hoy es creer en el nombre de Jesús. Es decir, dame tu vida. Y para nosotros, iglesia, la invitación es aplicar estas verdades de la resurrección. Tú sabes que tienes el poder santificador en tu vida. Tú sabes que debes de anunciar esto hasta que Cristo venga. Tú sabes que has sido justificado. Tú sabes que el día que morirás vas a vivir eternamente. Mis hermanos, que podamos aplicar este día. Y decía alguien, este día no solo se trata de celebrar la resurrección, sino somos llamados a proclamarla con todo lo que somos. Pónganse de pie, quiero invitar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.